de hecho, Nicanor, el presidente incluso se va a operar porque creo que no va a poder hacer nada en este tiempito y le han dicho que mejor no haga nada porque lo mejor es que venga otro gobierno. Sí, lo mejor es que no haga nada y que deje que sus ministros hagan algo, tampoco van a estar muy bien vigilados. Y mire, tienen una suerte que tienen una espada de Damocles encima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener una mayoría en la asamblea adversa. Van a tener que las cortes van a ser cambiadas porque se les vencerá el plazo o lo que sea, la fiscal igual, y tienen un consejo de participación ciudadana en el que no va a haber cabida para esos personajes que defendieron a Lenín Moreno y que defienden a Lazo. Y que todos van a ser vistos entonces con las reglas de juego diferentes. Entonces, fíjense usted lo que está pasando con la tesis de la señora fiscal. Hoy está Y investigación. curso, eso no, nunca se lo tocaba y eso lo tienen que haber sabido. Todas las personas que lo están diciendo lo tienen que haber sabido hace tiempo. Lo que pasa es que no era el momento para sacar a luz esas situaciones que hoy sí las pueden sacar a luz. O sea, claro, esto va a cambiar y va a obligar a que desde los alcaldes, los prefectos y todas las autoridades actúen mejor. Nicanor, ¿y esto en dónde nos coloca con el tema de la izquierda? ¿Cuál es el candidato de la izquierda que podría empezar a tener un buen resultado, tomando en consideración lo que tú decías que era la estructura, ¿no? Que es importante también? Mira, lo que sucede es una cosa, que aquí estamos llamando de izquierda a la Revolución Ciudadana. Y la Revolución Ciudadana lo que es lo que antes se llamaba populismo, ¿no? Y peyorativamente se lo descalificaba a un gran sector del país que empezó con Asad Bucarán. Claro. ¿No? Y se le decía populista porque en la época de Asad Bucarán lo que teníamos es lo máximo que en escolaridad que había en el país era el que era graduado en el colegio. Entonces acuérdate que él tenía al lado a los profesores de la cadena, el profesor Arquímedes Valdés, eran profesores, de repente por ahí un abogado, un ingeniero que lo acompañaba a Asad Bucarán, que fue el que inicia el populismo. Luego ahora, en la época moderna, cuando entra Correa ya se encuentra que quienes lo acompañaban ya era gente que tenía PhD, que tenían maestrías, gente con otra escolaridad. Pero en realidad es ese que hoy se llama progresismo. Ese progresismo es en el Ecuador representan de base así, un 30%. Otra es la derecha costeña y la derecha serrana. Son dos derechas diferentes, ¿ya? Y luego el izquierdismo. El izquierdismo en el Ecuador nunca ha sobrepasado el 10%. Fue por eso heroico que el izquierdismo, fíjense ustedes que Pachacute pasa del 10% en el momento que se introduce también en lo que vendría a ser el populismo, ¿ya? Entonces, las izquierdas en el Ecuador prácticamente no han existido, nunca llegaban más del 7-8%. Entonces, lo que sucede es que con Correa nos acostumbramos a decir que Correa era la izquierda. Claro, pero fue como se abanderó. Se abanderó y además como eso ellos se llamaron socialismo del siglo XXI, se metió en la mente de las personas que era el izquierdismo. Pero dígame una cosa, ¿qué incautaciones hizo Correa? ¿Qué medidas socialistas o comunistas hizo Correa? Lo que tuvo fue medidas humanistas. Claro. Más educación, dar más salud y hacer crecer el desarrollo a través de carreteras, de inversiones. Él logró duplicar el Producto Interno Bruto en menos de 8 años. Pasamos de 45, 50 mil, 30 mil, estaba entre 35 y 45 mil nuestro Producto Interno Bruto y lo pasamos a 110 mil millones. Entonces, eso de ahí no es un socialismo. Y eso ya hoy las personas han tenido con qué compararlo. En el 2000, ahora que ganó Lazo, no tenían con quién compararlo. Claro. Pero hoy ya tenemos con quién compararlo. Ya las personas que tienen 40 años de edad, ¿de qué se acuerdan? Se acuerdan de los últimos 16 años. Claro. Que viene desde Correa. Desde Correa. Claro. ¿Y cómo encontró el país Correa? ¿Cómo lo puso Correa y cómo lo han destruido estos señores? Claro. Vea, simplemente aquí va a haber el eslogan que le funcionó y que fue verdad en las seccionales. Ustedes saben que estábamos mejor. Punto. Punto. Y eso a las personas, oiga, nos acordamos de Febres Cordero, de Borja, nos acordamos de Hurtado, ya los que tenemos más de 60 años. El resto se acuerda es de los últimos 20 años y tiene cómo medir. Y muchos mayores de esa edad
que son muy realistas. Mi madre tiene 96 años. Wow. Oiga, 96 años va a cumplir mi madre en agosto. Háblele contra Correa para ver lo que le pasa. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Le voy a decir, tiene una nieta que se fue a estudiar a Australia, fíjese, a Australia, el primer mundo, ¿no? Se fue a estudiar su universidad gracias a las becas de Correa. Y luego hizo la maestría también en Australia gracias a las becas de Correa. Entonces, las personas que vivieron este tipo de cosas y en una elección tan violenta como la que tenemos, yo creo que aquellos que piensan en el calendario de los 120 días, que están que más días, etcétera, son porque están desorganizados y porque prevén que aquí lo que vamos a tener, y Dios quiera que sea así por el bien del país, no porque gane el correísmo, sino por el bien del país, que en una sola vuelta decidamos esto. Terminemos este periodo y veamos lo que hacemos a partir del 2025. Totalmente de acuerdo, Nicanor. Yo también creo que la gente ojalá pueda decidir por el candidato que quiera, pero darle, incluso yo le digo a la gente, denle el voto y denle los asambleístas y denle todo para que vaya completo ese candidato, ese presidente, y pueda hacer algo. Sobre su mamita, mi suegro tiene 82 y también háblenle pues de Correa. Sí. No, es que conocen la historia, la historia y dicen ellos, tú no sabías cómo era antes. Claro. Así dicen. Entonces, esa es una realidad. Y mire, yendo a esto, lo que acaba usted de mencionar, sobre que voten por el presidente y los asambleístas. Cuando Moreno y Lasso dominaban la asamblea con toda esa cantidad de diputados que compraban a cambio de los hospitales, que después lo subimos, que es verdad. Totalmente. Ya, a cambio los hospitales tenían una mayoría. Ellos cambiaron la ley de reparto de escaños. La pasaron de home a Western. ¿Con qué propósito? De que minorías vayan a la asamblea y restarle votos principalmente a las fuerzas políticas que podían gobernar. O sea, ellos colaboraron en el desgobierno. Colaboraron. Oiga, es una suerte que en Guayaquil el alcalde con ese método tenga una mayoría en el Consejo Cantonal, en el caso de Guayaquil. Porque ¿qué es lo que sucede? Vea, si con el método de Hong, en las elecciones anteriores, el correísmo no hubiese tenido 50 asambleístas, hubiese tenido 60. Claro, y el cristiano no hubiese tenido 18, creo que tuvo, sino unos 25. Y entre esos dos partidos tenía, si ese presidente, que era de ese Partido Social Cristiano, sumado los dos, gobernaba tranquilamente. No es que tenía que hacer lo que Correa le diga, sino gobernar adecuadamente como el Ecuador lo requiere, porque aquí ya estamos entrando en una filosofía política de que llego al gobierno y tengo que destruir al contrario. Claro, terrible. Si gana el enemigo, lo tengo que destruir para que no gobierne. Oiga, aquí Correa y Nebot le pusieron en bandeja de plata el país a Lasso, pero se dejó llevar por sus 2 o 3 o 4 odiadores que tiene alrededor y echó abajo una oportunidad de gobernabilidad absoluta que hubiese tenido el Ecuador.